Pues buenos días, bienvenidos de nuevo a esta nueva edición de las webinars de Garrigues Sostenible. Como sabéis, estamos desarrollando todas estas charlas o diálogos entre profesionales del despacho y diferentes invitados a los que traemos para tratar sobre materias relevantes en materia de ESG y que afectan a la vida normal de las empresas. Hoy vamos a hablar sobre la organización y gestión de modelos de prevención de delitos, lo que en el ámbito más coloquial en el mundo de las empresas, pues conocéis como el compliance penal. Y lo vamos a hacer además intentando conectarlo con la sostenibilidad, no ya porque es la materia que vertebra estos diálogos, sino porque nos parece que estos dos conceptos, el compliance penal y la sostenibilidad, perdonadme, están no solo relacionados, sino crecientemente relacionados, como yo creo que esta charla podremos comprobar. Lo vamos a intentar hacer además intentando hacer un enfoque eminentemente práctico. Y bueno, pues os presento ya a nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy es Juan Pablo Regojo. Me hace particular ilusión que esté con nosotros. Juan Pablo, os lo presento, actualmente es el Chief Ethics and Compliance Officer del Grupo Nuevo Pescanova, el director de su unidad de cumplimiento y es presidente de su Comité de Protección de Datos y Privacidad. Además de abogado, Juan Pablo es certificado de Compliance de SCOM por ASCOM y delegado de protección de datos conforme al esquema de certificación de la Agencia Española de Protección de Datos por Bureau Veritas. Estos, digamos, que serían sus méritos más recientes, pero Juan Pablo es, además, en su historia, que conozco bien, abogado penalista de raza. Podemos decir que Juan Pablo ha sido cocinero antes que fraile, y lo sé porque lo fue aquí, en Garrigues, que es su casa, que siempre será su casa, y por tanto podemos decir a Juan Pablo hoy que no tanto bienvenido, sino bien regresado, ¿no? Es por eso que os decía que me hace particular ilusión que Juan Pablo sea hoy nuestro invitado. Para dialogar con Juan Pablo estaremos desde el despacho Beatriz Bustamante. Beatriz Bustamante es asociada principal del área de penal y compliance dentro del Departamento de Litigación y Arbitraje y además es nuestra persona experta en todo lo que tiene que ver con la asesoría a las empresas en materia de compliance penal. Y estaré yo mismo, Gabriel Castro, socio de litigación y arbitraje y responsable de ese área de penal y compliance al que hacía mención. Antes de entrar en la charla, os recuerdo que las preguntas que tengáis nos las podéis hacer llegar a través del botón del Q&A. Si luego alguna se nos queda sin responder, cosa que nos ocurre con una frecuencia, no os preocupéis porque vía correo electrónico luego os las contestaremos. Así que sin más, si os parece, me dejo de preámbulos y empezamos ya con la charla. La primera pregunta, y te la dirigiría a ti, Juan Pablo, sería, entendiendo que además creo que es bueno que definamos estos conceptos de los que hemos hablado, de sostenibilidad y compliance penal, y los tratemos de acotar, dentro del grupo Nuevo Pescanova y en referencia a la sostenibilidad, ¿cuáles son las principales actuaciones que desarrolláis en el grupo? Gabriel, pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias a los dos por la invitación. Como muy bien has dicho, esta ha sido mi casa durante muchos años y la sigo considerando mi casa y por lo tanto para mí es una alegría inmensa y un orgullo que os hayáis acordado de mí y me hayáis invitado a estos diálogos de sostenibilidad. Por lo tanto, antes de responder a la pregunta, no quería dejar de daros gracias y manifestar mi agradecimiento. Bueno, la cuestión de la sostenibilidad en nuestro grupo, como en muchos otros grupos multinacionales, efectivamente ha sido un reto y sigue siendo un reto en nuestro día a día, ¿no? Efectivamente, el concepto de sostenibilidad que se maneja a nivel universal pues es la capacidad, ¿no?, de crear negocio de manera sostenible en el tiempo sin perjudicar a las generaciones, ¿no? Esto es un concepto general de sostenibilidad que luego cada una de las empresas tiene que poner por obra y convertir en práctica, ¿no? En nuestro caso, hay una frase muy significativa de lo que significa la sostenibilidad para nosotros y es que la sostenibilidad no es una estrategia, sino que, como dice nuestro CEO, es la estrategia del grupo, ¿no? Una empresa como nosotros, que vivimos fundamentalmente de los recursos naturales, del mar, de la agricultura, donde los recursos son per se limitados y con un gran impacto en el medio marino o en los sistemas de los ecosistemas y los
a nuestras granjas de langostino, pues efectivamente, si no es sostenible, pues además de ser poco creíble esta actividad en el futuro, está claramente perjudicando a las futuras generaciones. Por lo tanto, la sostenibilidad está en nuestro propio ADN corporativo y, de hecho, en la formulación de nuestro ADN corporativo, pues, el papel de la sostenibilidad está recogido de una manera muy directa en cuanto a la sostenibilidad con los recursos naturales, nuestro compromiso con las comunidades, nuestra actuación ética y nuestra creación de confianza y valor, ¿no?, en el mercado. A esto se le ha ido poniendo patas, ¿no?, desde el año 2016, que nacimos, que volvimos a nacer como grupo empresarial multinacional, pues a través de un sistema de gobernanza de sostenibilidad, ¿no?, donde efectivamente hay una función, una dirección corporativa de sostenibilidad dentro del departamento corporativo de RSC y además con dependencia de una comisión del Consejo, que es la Comisión de Gobernanza, Responsabilidad y Sostenibilidad, ¿no?, que es un modo natural de plantear las cuestiones de sostenibilidad al Consejo, ¿no? Luego, nuestro programa de sostenibilidad, en el que se ha ido trabajando mucho en los últimos años también, de la mano de los distintos requerimientos normativos, que luego comentaremos, está basado fundamentalmente en 4 pilares, ¿no?, que a su vez recogen nuestros 4 principios de sostenibilidad fundamentales, ¿no?, que es el planeta, las personas, el producto y las comunidades, ¿no? Pescamos, cultivamos de una manera responsable para un planeta común. Estamos preocupados por nuestras personas, por la diversidad, por la igualdad, por la no discriminación, por su desarrollo profesional. Por lo tanto, las personas lo primero. Luego buscamos, en nuestra razón de la existencia, la seguridad y la calidad de nuestros productos, y no solo eso, sino hacer productos nutritivos y que ayuden a la salud de las personas, ¿no? Y por último, tenemos muy arraigado también por los países en los que realizamos actividades extractivas de pesca y de acuicultura, el tema de colaborar con las comunidades en las que estamos, ¿no?, a través de distintos programas, desde muchas perspectivas distintas, educativas, etcétera, ¿no? Por quizás todos estos principios de sostenibilidad tienen su broche fundamental en el grupo en lo que llamamos el programa de sostenibilidad Pescanova Blue, ¿vale? El programa de sostenibilidad Pescanova Blue no deja de ser la respuesta operacional del grupo a los principios de sostenibilidad que sostenemos, ¿no? Esto se traduce al consumidor en un sello, que es el sello Pescanova Blue, que está presente en muchos de nuestros productos y que viene a mostrar al consumidor que el origen de las materias primas que empleamos en este producto, bien de origen pesquero, bien de origen apícola, se han obtenido de manera sostenible y soportado por evidencias de sostenibilidad, ¿no? En este sistema de sostenibilidad del grupo me he dejado aposta para este momento un quinto principio, ¿no?, que claramente engancha el compliance penal con la sostenibilidad en el grupo Nueva Pescanova, ¿no? Y ese principio de sostenibilidad es que aseguramos el cumplimiento de los requerimientos éticos y legales allí donde tenemos actividades, ¿no?, tanto de soft law como de hard law. Y es en este quinto principio de sostenibilidad que tenemos en nuestro sistema de sostenibilidad, que claramente ha interrelacionado desde un principio la función de compliance y nuestro sistema normativo de gobierno corporativo de cumplimiento, que es el nombre y los apellidos que le hemos dado al programa de cumplimiento del Grupo Nueva Pescanova, con la sostenibilidad y con los factores etcétera, ¿no? Por lo tanto, la aproximación que tenemos nosotros a la sostenibilidad como una empresa alimentaria que somos, que estamos presentes a lo largo de toda la cadena de valor, ¿no?, desde que pescamos el producto en el mar o lo cultivamos en una granja hasta que lo procesamos, lo transformamos y lo enviamos al consumidor a través de los canales de retail, Eureka, pues claramente está muy implicada también, o digamos que la función de compliance del Grupo Nueva Pescanova se basa en un enfoque de sostenibilidad muy claro, ¿no? Y de hecho, muchos de los elementos de nuestro programa de cumplimiento normativo parte de un enfoque de sostenibilidad y de evidencias de sostenibilidad, ¿no? Por lo tanto, bueno, ese es
el modo en que entendemos la sostenibilidad en el grupo y cómo le hemos ido dando forma, ¿no? Y donde claramente, o al menos nosotros lo hemos tenido muy claro desde el principio, la sostenibilidad tiene que ir de la mano del compliance y el compliance necesita de la sostenibilidad como mecanismo de prevención y de control de ciertos riesgos operativos y regulatorios que tenemos en los distintos países. Fenomenal. Pues esta es la sostenibilidad de aquí, te gustaría aquí, ¿cómo definirías tú el compliance, más en concreto el compliance penal? Muy bien, pues ante todo, buenos días a todos y bueno, sí que decir tiene que es un lujo compartir diálogo con mis compañeros aquí presentes. Compañeros, siguen siendo compañeros y por suerte amigos. Pues la definición de compliance, pues siempre que yo me enfrento, ¿no? a cómo definir esto del compliance antes de que este descanse en penal, ¿no? Antes de que le pongamos el apellido penal, siempre se me ocurre como definición más completa y más representativa la definición de riesgo de cumplimiento que nos suministró hace ya tiempo el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, ¿no? Es verdad que es una definición que procede del sector financiero, pero es verdad que el sector financiero fue el pionero, ¿no? En esto del compliance, con lo cual situar el origen del compliance y particularmente de su definición en este ámbito, pues tiene su razón de ser, ¿no? Esta definición viene a definir el riesgo de cumplimiento como el riesgo de sufrir sanciones legales o regulatorias, pérdidas financieras o materiales o deterioros de reputación como consecuencia del incumplimiento bien de leyes, bien de regulaciones, normas o estándares adoptados por la organización y códigos de conducta aplicables a sus actividades, ¿no? Entonces, la primera parte de la definición habla pues, de las consecuencias, ¿no? que se pueden sufrir, desde luego financieras, por la procedencia de esta definición, pero también sanciones legales y, desde luego, deterioros en reputación, ¿no? Los compliance ya, cuando le ponemos el apellido penal, pues evidentemente tiene un impacto en la reputación que se debe considerar, ¿no? Y la segunda parte de la definición habla pues, de todo lo que se puede incumplir, ¿no? En primer lugar habla de el derecho imperativo, ¿no? Las leyes, las regulaciones, las normas, y luego vaya rebajando un poco el grado de exigencia hacia normas pues, de cumplimiento voluntario y estándares y normativas que en definitiva las empresas deciden, ¿no? con las alineaciones que decían tomar en pro de la sostenibilidad, entre otros aspectos, pues abordar y hacer suyas y alinearse con ellas, ¿no? Es verdad que cuando hablamos de riesgo de cumplimiento, y suelo traer esta definición, la verdad que a mí el riesgo de cumplimiento son dos palabras, ¿no? que me casan regular. Para mí, yo lo entiendo mejor si lo abordo como riesgo de incumplimiento, ¿no? Para mí es verdaderamente el incumplimiento lo que genera un riesgo y no el cumplimiento, ¿no? Dicho esto, como definición de compliance general, ¿no? El compliance, al final, pues hay muchos ámbitos normativos, ¿no? Y el compliance puede actuar de denominador común de esos ámbitos normativos. Tenemos, además del penal, pues el ámbito, un ámbito, ¿no? que ahora llega a todos los lados, tanto como asesores como consumidores, ¿no? De cualquiera de los dos lados, que es el de la privacidad y protección de datos, ¿no? En el que tú estás tan metido, Juan Pablo. El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ¿no? Que parece un ámbito lejano, ¿no? La financiación del terrorismo parece una conducta, ¿no? como muy ajena al día a día de las empresas, pero lo cierto es que sus objetos y sus actividades muchas veces las hacen ser sujetos obligados por la ley del ámbito administrativo, ¿no? La defensa de la competencia es un ámbito normativo en sí mismo y tiene mucho que ver con el compliance, el abuso de mercado, el IT compliance, ¿no? Todo el mundo de la tecnología, los daños informáticos, etcétera. La seguridad alimentaria, ¿no? Que en el caso del grupo del que eres director de cumplimiento, pues es tan importante, ¿no? Y luego, como no, pues el ámbito penal. No es un catálogo cerrado ni mucho menos, pero bueno, son ámbitos normativos que las empresas más o menos consideran pues como los más representativos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el ámbito penal? El ámbito penal es un ámbito pues, bastante transversal, ¿no? No es nuestro interés en particular, es verdad que asesoramos en compliance penal, en todo lo que tiene que ver con la prevención de delitos, pero es verdad que todo sistema de cumplimiento descansa sobre dos grandes pilares, ¿no? Tenga el apellido que tenga ese sistema de cumplimiento.
El primer pilar es el diagnóstico, ¿no? ¿A qué riesgos de cualquier índole estoy expuesta como empresa por razón de mi actividad, ¿no? Ese es el primer pilar. Y el segundo pilar es el tratamiento que le doy a esos riesgos. Es decir, una vez he conocido yo los riesgos a los que la empresa está expuesta por razón de su actividad, pues implemento pues, las medidas, controles, etcétera, que actúen como tratamiento frente a esos riesgos, ¿no? Entonces, el riesgo de carácter penal, en este caso sí, es el riesgo de cometer delitos, ¿no? Delitos cuyos bienes jurídicos protegidos coinciden o están alineados con lo que se protege desde otros ámbitos normativos, ¿no? Los que hemos hecho referencia. Por ejemplo, en el aspecto de la privacidad y la protección de datos, pues ahí tenemos un delito cuyos riesgos derivados debemos identificar y una vez verificados, desde luego, prevenir, que es el delito de descubrimiento y revelación de secretos, ¿no? Es un delito en el que cuando trabajamos para identificar si existe riesgo o no en las empresas, pues valoramos cuestiones como la intimidad, la privacidad y si pueden ser vulneradas o no en el ámbito de la empresa, ¿no? Pues lo mismo, se ocupa el ámbito normativo de la protección de datos, se ocupa de proteger esos mismos bienes jurídicos, ¿no? El delito que sanciona la corrupción entre particulares, la corrupción en los negocios, ¿no? Un delito al que las empresas no pueden dar la espalda en cuanto a ser contemplado en sus modelos de prevención y fundamentalmente prevenido, ¿no? Pues lo que hay detrás, ¿no? El bien jurídico protegido detrás de ese delito, pues es la competencia justa y honesta en el ámbito de los negocios, ¿no? La libre competencia, que decíamos antes, es un ámbito normativo en sí mismo y también tiene mucho que ver con el compliance. Y el blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales es un delito de los que puede cometer la empresa y, en consecuencia, existe riesgo penal de cometerlo, además por imprudencia, pero también es un ámbito normativo de carácter administrativo que los sujetos obligados, como decía antes, deben atender, ¿no? Por tanto, cada ámbito normativo del compliance puede encontrar casi siempre, ¿no?, alguna correspondencia con un delito o grupo de delitos del compliance penal, ¿no? De tal manera que cuando una empresa decide emprender, ¿no?, iniciar los deberes en materia preventiva, pues empezar por el compliance penal es un buen punto de partida, ¿no?, por esta correspondencia y porque al final, como decía antes, el riesgo reputacional en el ámbito penal pues es más severo, ¿no? Y entonces es un buen punto de partida. Y para otras empresas que por razón de su actividad ya estuvieran actuando frente a riesgos de otra índole, pues es un marco coherente y transversal para anudar y que coexistan unos sistemas con otros. Y ya por último, el origen ya del compliance ya penal en España pues vino de la mano, yéndonos al contexto normativo, ¿no? Al final somos abogados, vino de la mano fundamentalmente de dos reformas del Código Penal. La operada en el 2010, ¿no?, que fue la que rompió, ¿no?, con eso de que la empresa no podía delinquir, no podía ser sujeto de responsabilidad penal, ¿no?, en un procedimiento judicial. Bueno, a partir de 2010, efectivamente, las empresas pueden cometer delitos, no todos, unos cuantos, pero bueno, es un catálogo suficientemente amplio como para hacer un ejercicio de identificación de riesgos en relación a aquello pues, con cierta exhaustividad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esa reforma fue tremendamente parca, se incluyó como elemento del tipo, ¿no?, de ese artículo 31 bis. No llenaremos este diálogo de artículos ni mucho menos, pero al 31 bis tenemos que referirnos por razones evidentes. Pues la reforma fue muy parca, se introdujo como elemento del tipo el debido control, pero pues no hubo mayor desarrollo y es verdad que las empresas pues tenían pocas pistas de cómo debían hacer colmar de contenido eso del debido control. Es quizá por ello que en 2015, ¿no?, esa segunda reforma clave en esto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se volvió a reformar el Código Penal y en este caso sí se desarrolló ese régimen de responsabilidad penal de las empresas y además de desarrollarse se incluyó, ¿no?, el incentivo final, ¿no? Finalmente se establecen las condiciones con cuya acreditación y cumplimiento, con cuyo cumplimiento primero y acreditación en un eventual procedimiento penal una empresa podría quedar exenta de responsabilidad penal, ¿no? Con lo cual, la claridad en la regulación de esa hoja de ruta, pues ya sí que dio más que pistas a las empresas para alinearse con esto del compliance. Muy bien, pues avanzado este marco normativo, y ha llevado al Código Penal. La pregunta quizá, Juan Pablo, sería ¿cuál es, en tu opinión, hablando la norma que termina de unir los conceptos que hablábamos, ¿no?, la seguridad por un lado y el compliance penal por otro? ¿Cuál es, que es el punto normativo que ha hecho clic, que, como decía yo al principio, termina por entrelazar
cada vez más interdependientes de sostenibilidad y de contaminación. Sí, o sea, yo creo que ese hito se produjo sin duda en el año 2018 con la reforma habida en el Día de los Santos Inocentes de la Ley de Sociedades de Capital y del Código de Comercio y también de la Ley de Auditoría de Finanzas, ¿no? Yo creo que hasta entonces en relación con información no financiera y diversidad, ¿no? Y que, como muchos de los que nos están viendo sabrán, pues introdujo o generalizó la obligatoriedad de que un colectivo importante de empresas de nuestro país tuviesen que emitir estados de información no financiera que hasta entonces sus cuentas anuales pues, se limitaban a cuestiones financieras y de información económica, ¿no? Hasta el 2018 es cierto que en ámbitos de las sociedades cotizadas, de entornos muy regulados, sometidos a la supervisión de la CNMV, del Banco de España, etcétera, estaban muy habituados por la adhesión a esos códigos de buen gobierno, etcétera, a la emisión anual del informe de gobierno corporativo, a memorias de sostenibilidad e informes de sostenibilidad. Y ahí, pues, lógicamente, ese tipo de empresas, normalmente ya muy sofisticadas, pues sí vivían con una cierta naturalidad la correlación o la coexistencia, ¿no? de las funciones de compliance y las funciones de sostenibilidad, ¿no? Pero evidentemente tenemos que situar, en mi opinión, tenemos que situar un hito normativo relevante que generaliza en nuestro país la relación inseparable entre sostenibilidad y compliance penal también, como una de esos campos, pues es esta reforma de la Ley de Sociedades de Capital, del Código de Comercio y la Ley de Auditoría de Cuentas, ¿no? Claro, cuando uno analiza, yo recuerdo en aquel momento cuando nos tuvimos que enfrentar a nuestro primer estado de información no financiera, pues bueno, parecía que la norma que fue aprobada el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, parecía que nos iba a dar como un año, ¿no? Para tener claro sobre qué teníamos que informar y preparar esos estados de información no financiera, y sin embargo entró en vigor y lo teníamos que hacer respecto del año que terminaba. No era broma, ¿no? No era broma. Luego, para muchas de las sociedades o de los grupos empresariales que no veníamos emitiendo este tipo de estados de información no financiera, informes de sostenibilidad, informes de gobierno corporativo, pues realmente supuso un desafío monumental y además donde la corporación se dio cuenta que qué bien que teníamos a compliance, no por nada, sino porque muchos de los contenidos que la norma te obliga a dar en relación con los estados de información no financiera bebe o se nutre del sistema de compliance que tenga implantado, ¿no? Por lo tanto, claramente, si hablamos de compliance y sostenibilidad en España, esa interrelación y esa necesaria convivencia, coordinación, cooperación e incluso en determinadas organizaciones ha llevado a la agrupación de la función de compliance y sostenibilidad en una misma dirección o en una misma persona, se produjo a propósito de esta reforma del año 2018, ¿no? Si uno observa los contenidos, detenidamente los contenidos de los estados de información no financiera que están claramente dispuestos en la norma, desde una perspectiva de los factores ESG, pues ve que se tiene que pronunciar sobre cuestiones que impactan directamente en las obligaciones de compliance de las organizaciones y de manera muy intensa en el compliance, ¿no? Cuando hablamos de cuestiones de gobernanza y de gestión de riesgos, pues claramente está todo el espectro, ¿no? De los riesgos de compliance que la organización tenga. Cuando hablamos de cuestiones medioambientales, pues lógicamente hay cuestiones que afectan intrínsecamente al compliance medioambiental y a la prevención de los delitos medioambientales en un sentido amplio, ¿no? En los delitos contra los recursos naturales. Si hablamos de cuestiones sociales y relativas al personal, pues ahí vemos que hay que dar información sobre muchas cuestiones en cuanto a brecha salarial, políticas de igualdad, no discriminación, diversidad, etcétera, que claramente, ¿no? pues entroncan con el compliance laboral, que tiene a su vez
su bifurcación en el compliance penal en clave de todos los delitos que tienen que ver con los derechos de los trabajadores, ¿no? Tanto cuando llevan aparejada la responsabilidad de la persona jurídica como si tenemos, como en nuestro caso, una perspectiva más amplia, aquellos delitos que llevan aparejada la imposición de consecuencias accesorias del 129 del Código Penal, ¿no? Y luego hay dos ámbitos de los estados de información no financiera que, en mi opinión, ponen de manifiesto la necesidad de tener un sistema de compliance robusto y la necesidad de la consistencia y trabajo conjunto y coordinado de las funciones de sostenibilidad y de compliance de las organizaciones, ¿no? Que es el ámbito de la información relativa al respeto a los derechos humanos y la información y otro bloque de información al que obliga la norma, que es la prevención de la corrupción y el soborno, incluido el blanqueo de capitales. Como vemos, estos dos últimos bloques, derechos humanos, prevención del soborno y la corrupción, entroncan directamente o la organización deberá ver naturalmente a su función de compliance para que le dé contenido, a esos bloques sobre los que la norma obliga a dar información. De hecho, pues bueno, aquellas organizaciones que en el año 2018 tenían ya una función de compliance, un programa de compliance o de compliance penal ya mínimamente maduro y robusto, pues bueno, tuvieron mucha más facilidad de darle un orden y una sistemática a la elaboración de sus estados de información no financiera, que al final forma parte de las cuentas anuales que formula el Consejo y aprueba la Junta, ¿no? Y por lo tanto, pues claramente en ese momento yo creo que la relación entre sostenibilidad y compliance, ¿no? se hizo más necesaria que nunca y también se vivió como una realidad fundamental, ¿no? La necesidad de que el compliance en las corporaciones tenga un enfoque basado en la sostenibilidad y en las evidencias de sostenibilidad, ¿no? Por lo tanto, situaría, ¿no? en este momento la generalización o la puesta o digamos el mostrar a las organizaciones que sostenibilidad y compliance viven en un mismo ecosistema, llamadas a entenderse y llamadas a dotar de contenidos a la información no financiera que las empresas deben divulgar al mercado, ¿no? Es cierto que no todas las empresas, no todo el tejido empresarial de nuestro país debe emitir estados de información no financiera, pero también es cierto que la casuística de sociedades incluidas en el ámbito de aplicación de esta norma, pues incluye empresas que no nos podemos imaginar que sean unas multinacionales enormes, sino que al final pues son grupos de empresas, grupos de sociedades que necesitan cuentas consolidadas, que en el último ejercicio han tenido al menos 500 trabajadores o que tengan la condición de entidades de interés público conforme a la normativa de auditoría de cuentas o cumpla alguno de los siguientes requisitos, ¿no? Que su cifra de negocio sea 40 millones, que los activos sean 20 millones o que hayan tenido 250 empleados de media en el último ejercicio. Luego vemos que efectivamente no estamos generalmente hablando de microempresas, pero son unos criterios lo suficientemente amplios, ¿no? para que muchas empresas dentro del tejido empresarial estén incluidas en su ámbito de aplicación y por lo tanto se tengan que enfrentar a todas estas obligaciones de información no financiera y inevitablemente deban apostar por la sostenibilidad y por el compliance. Está claro, de lo que esa es la potencia. Dicho esto, Beatriz, intentando un poco de aterrizarlo de una manera sintética, justo ya digamos, en el barro, ¿no? Es decir, el compliance penal en una empresa, ¿qué significa? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? De una manera sintética, como el programático. Pues yo creo que en síntesis el compliance penal consiste en implantar y poder acreditar, ¿no? Porque es verdad que todo de lo que hablas, Juan Pablo, de la información, bueno, pues detrás de la información tiene que haber, ¿no? Pues aquello sobre lo que se informa, ¿no? Entonces es implantar y poder acreditar ante un eventual tercero que en las empresas existe una cultura de prevención frente a los riesgos penales a los que están expuestos por razones activas, ¿no? Es verdad que la reforma de 2015, a la que antes aludía del Código Penal, nos dio la hoja de ruta de lo que tenían que reunir los elementos, ¿no?
que tenían que reunir pues, los modelos de prevención de delitos. En el fondo lo hizo en el marco de, bueno, si una empresa quiere quedar exenta de responsabilidad penal en un procedimiento judicial, pues esto es lo que tiene que hacer, con lo cual se puede tomar perfectamente como un marco de referencia para hacer los deberes, ¿no? Como decía antes, en materia preventiva, sin perjuicio, ¿no? De optar a esa eximente, ¿no? Que desde luego no tiene que ser la finalidad por la que una empresa decide emprender la ruta en línea con el compliance penal, ¿no? Entonces, ese artículo 31 bis, desde 2015, como digo, especificó las concretas condiciones con cuya acreditación una empresa podía quedar exenta, ¿no? Esas condiciones, brevísimamente, son la primera, y me detengo en ella porque es la piedra angular de todo esto, ¿no? Dice que es el órgano de administración el que tiene que adoptar y ejecutar con eficacia antes de la comisión del delito, ¿no? Hay que poner, en este caso, la tirita antes que la herida. ¿El qué? Pues un modelo de organización y gestión que incluya medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o reducir significativamente el riesgo de comisión, ¿no? Este reducir significativamente el riesgo de comisión es un guiño, ¿no? Al empresario, reconociendo el riesgo cero no existe, lo sabemos, ¿no? Pero bueno, sí que hay que tender a poner medidas, ¿no? Que obstaculicen, que impidan, que sean eficaces como para prevenir delitos de la naturaleza, ¿no? En esta definición, en esta primera condición que hay que acreditar, se habla ya de los dos grandes pilares que antes adelantaba, ¿no? De un sistema de cumplimiento, de los riesgos, en este caso penales, a los que me enfrento por razón de mi actividad, ese diagnóstico y de su tratamiento, ¿no? El compendio de medidas, ese sistema normativo interno, este conjunto de controles en sentido amplio destinados a prevenir o a detectar o a reaccionar frente a los riesgos penales si es que estos, como consecuencia de que el riesgo cero no existe, pues se materializan. En segundo lugar, la segunda condición es una condición de tipo organizativo, ¿no? Que también tiene que ver con la gobernanza, ¿no? Que es la tercera sigla del ESG, que hoy nos tiene aquí, ¿no? Y tiene que ver con que la supervisión del funcionamiento y cumplimiento de ese modelo al que se refiere la condición anterior, pues tiene que encomendarse a un órgano de la empresa que tenga autonomía, ¿no? Que dice textualmente que tenga poderes de iniciativa y control, ¿no? Para llevar a cabo esa función supervisora, ¿no? Esto es el famoso órgano de cumplimiento, unidad de cumplimiento, la dirección de cumplimiento, que así se llama en Nueva Pescanova. Bueno, pues las empresas lo articulan de la mejor manera, ¿no? Pero efectivamente tiene que poder predicarse de ese órgano que desarrolla su función supervisora con la suficiente autonomía como para, bueno, evidenciar, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con la prevención de delitos, pues la empresa pone los recursos suficientes para esta tarea, ¿no? Y que las personas que integren ese órgano de cumplimiento, si es un personal, pues el compliance officer no tiene las manos demasiado atadas, ¿no? Para hacer y deshacer, siempre y cuando todo ello vaya en pro de la cultura de la que hablaba al principio y de la prevención de delitos, ¿no? En tercer lugar, la tercera condición habla de que los autores del delito, ¿no? Que se materialice, porque ya estamos imaginándonos en un procedimiento penal, pues hayan cometido el delito eludiendo fraudulentamente el modelo, ¿no? Entonces, el modelo tiene que ser eficaz, y así lo refiere el Código Penal. El riesgo cero no existe y además puede ser eludido perfectamente, porque al final el modelo pues aplica a personas físicas, evidentemente, y lo pueden eludir, ¿no? La empresa, ¿cómo cumple? Pues la empresa, si ha previsto el riesgo, ha previsto la medida tendente a evitar que el riesgo se materialice, y sobre esa medida o control ha dado información a quienes tienen obligación de atenderla y cumplirla, pues si la persona en concreto se salta, ¿no? Todo ese entorno de control sobre el que ha sido debidamente informado y formado, pues la empresa no tiene por qué ser privada, ¿no? De optar a esa exención de responsabilidad, ¿no? Esto crea en la práctica pues, evidentes conflictos de intereses, pero yo creo que el compliance es en beneficio de todos, sin ninguna duda. Si todos tenemos un entorno de control en el que desarrollar nuestra actividad, desde luego eso reducirá la probabilidad, ¿no? De que se cometan delitos. Y la cuarta condición es que ese órgano al que se ha encomendado la supervisión del modelo, pues ejerce sus funciones de manera suficiente, ¿no? Que no se produce una omisión o una dejación de funciones. Así lo refiere el Código Penal. Yo creo que esta condición es para darle un poco de carta a la naturaleza, pues por si no hubiera quedado suficientemente claro que el Código Penal exige que esa función de supervisión se desarrolle de manera autónoma, pues se dice,
nuevamente, ese órgano tiene que desarrollar funciones suficientemente, ¿no? No puede omitirlas, en definitiva, no mirar para otro lado, sino asumir esa función de supervisión. Y el Código Penal fue en 2015 más allá y ya nos facilita los requisitos ya más prácticos que tiene que cumplir ese modelo al que me refería como piedra angular de todo esto, ¿no? Y esos requisitos, también expresamente recogidos en el artículo 31 bis, hablan en primer lugar del primer gran pilar, ¿no? Del sistema de cumplimiento, que es identifícame los riesgos en las actividades. Esto nos lleva a hacer una suerte de estructura por actividades en la empresa, ¿no? A veces se corresponde con sus organigramas funcionales, otras veces hay actividades que hay que contemplar pues con más desglose, ¿no? Para que todas ellas, tanto las de negocio como las que permiten desarrollar el negocio, pues en todas ellas se analicen si concurren o no riesgos penales, ¿no? Esa es la foto de nuestro curso. En segundo lugar, una vez identificados los riesgos, hay que establecer pues, este segundo gran pilar, ¿no? Esas medidas preventivas o medidas con cuya observancia pues, se conseguirá o prevenir, o detectar, o reaccionar frente a los riesgos que hayamos identificado en esa primera fase, ¿no? En estas medidas pues habrá muchas con las que ya vivan en la organización, ¿no? Y con las que la gente destinada a su cumplimiento pues ya conviva, y otras que tendrán que ser de nueva creación, ¿no? Específicamente destinadas a prevenir riesgos o actuar frente a riesgos que, pues, para los que no se ha encontrado, ¿no? Ninguna medida adecuada e idónea. Estos son los dos grandes pilares. El tercer requisito es que los modelos hay que destinarles recursos financieros suficientes, ¿no? A esta tarea. De nuevo, es un empujón a esta función de cumplimiento, y no solo de cumplimiento, sino a todas las funciones que en materia de prevención de delitos se distribuyen a lo largo de toda la organización, porque compliance somos todos, financieros, materiales, humanos, tecnológicos, si es que una empresa precisa del recurso tecnológico para organizar bien su identificación y prevención de riesgos. Tienen el modelo que imponer la obligación de informar sobre riesgos e incumplimientos al órgano supervisor, al órgano encargado de la supervisión del modelo, de su vigilancia y control. Esto tiene que ver mucho con los canales, ¿no? ¿Cómo canalizo esa obligación de informar? A través de buzones, canales. Aquí tenemos la reciente Ley de Protección al Informante, Ley 2/2023, que habla, entre otros, del canal previsto en este tipo de modelos, pues para canalizar, valga la redundancia, al órgano de supervisión, pues los posibles riesgos e incumplimientos de las medidas asignadas al modelo que se puedan dar en la práctica. En quinto lugar, los modelos deben establecer un sistema disciplinario, es decir, cuando se incumple una de las medidas del modelo, la empresa tiene que reaccionar, y la manera de reaccionar pues, es imponiendo sanciones, que cuando afectan a los empleados, desde luego se tiene que observar rigurosamente la normativa laboral de aplicación, pero muchas veces nos olvidamos de que esas sanciones también tienen que incluir a todos los que son destinatarios de las medidas del modelo. Terceros, administradores, directivos, cuando la empresa se relaciona con otros con un contrato distinto al laboral, pues también pueden materializarse riesgos. En consecuencia, si es así, pues hay que reaccionar, ¿no? Y en sexto lugar, y esto es lo que habla, lo que tiene mucho que ver con la gestión, ¿no? Que se exige de estos modelos por mantenerlos vivos, es que tienen que ser sometidos a una verificación periódica y un ejercicio de revisión y actualización, de tal manera que los modelos representen cada vez la foto cierta de lo que son, ¿no? De las actividades que desarrollan y, en consecuencia, de los riesgos que les aplican, que pueden ser distintos en función del tiempo que pase, ¿no? Esos modelos tienen que estar sometidos, como digo, a un proceso de mejora continua para evolucionar en prevención de delitos, y que esto sea algo que se pone en pie y nunca deja de evolucionar. Yo ahí, Gabriel, si me permite, hablando, ¿no?, de compliance penal y de sostenibilidad, yo creo que cuando antes hablábamos de la información no financiera, una de las cosas que nos ha servido mucho a los que nos dedicamos al compliance es que esos estados de información no financiera tienen que ser verificados por un tercero independiente. Por lo tanto, ha sido una oportunidad que hemos tenido, en muchos casos, pues nos podemos someter a certificaciones específicas de compliance, puedes pedir en cualquier momento un informe pericial sobre el cumplimiento de tu modelo, pero es cierto que anualmente, en la medida que un tercero independiente te verifica la coherencia y las evidencias de las que tú hablabas, de toda esta información que tú das, es en cierto modo un modo de auditar
su propio sistema de compliance, ¿no? Y esto es una herramienta muy útil. Y luego también la transparencia que te impone los estados de información no financiera, porque nos obliga a las mercantiles a publicar en unas web corporativas, ¿no? Dentro del periodo de 6 meses desde su aprobación estos estados de información no financiera junto con el informe de verificación por tercero independiente. Luego, claramente te expone ante tus stakeholders que no solo das una información que puede ser muy bonita, puede ser muy social, muy medioambientalmente, sino que además con la seguridad de que ha venido un tercero independiente que te ha auditado, que ha comprobado que lo que dice es cierto, que tienes evidencia y por lo tanto pues has puesto también un modo de que anualmente, más allá de las auditorías y controles internos que hacemos para mantener el modelo vivo, dinámico y en mejora continua, pues tenemos también pues, digamos, la evidencia de que estamos tratando de hacer las cosas bien, en caso de que no tengas ninguna reserva. En ese informe, esa verificación por tercero independiente. Juan Pablo, ya, a tu experiencia de este modelo que nos explicaba Beatriz, ya de cómo se va a aterrizar, y tu experiencia, ¿no? ¿Cuáles han sido los principales retos que has tenido que enfrentar? ¿Las principales dificultades o las cuestiones que, como yo al principio, has hecho una formación práctica en tu día a día a la hora de establecer este modelo de compliance como Casanova, sean mis principales retos, problemas, dificultades, los más relevantes serían estas. Sí, yo creo que ahí lo primero es ubicar adecuadamente los riesgos de compliance, conforme a la definición que Beatriz nos daba al principio de lo que son los riesgos de compliance, ubicar los riesgos de compliance dentro del sistema integral de gestión de riesgos de una corporación, una multinacional como la nuestra, presente en 17 países, donde en algunos se pesca, en algunos se cultiva langostino, en otros se fabrica, en otros se procesa, en otros se venden al retail o a los distintos canales, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ubicar adecuadamente los riesgos de compliance dentro del sistema de gestión integral de riesgos de la compañía, ¿no? Y que haya un sistema de gobernanza de riesgos robusto, de alto nivel, a nivel corporativo, y que de ahí vayan cayendo los distintos riesgos, ¿no? Los riesgos financieros, los riesgos geopolíticos, los riesgos de cambio de divisas, los riesgos medioambientales, los riesgos de seguridad y calidad alimentaria, y los riesgos de compliance. Entonces, al final, el gran reto ahí es cómo casas los distintos requerimientos regulatorios y normativos de las distintas jurisdicciones en las que estás en un sistema que tenga una cierta cohesión y coherencia, ¿no? Entonces, para eso nos ha ayudado mucho en basarnos en instrumentos que tengan prácticamente una aceptación universal, ¿no? Y entonces, sobre la palanca, ¿no?, del código ético, de nuestra política corporativa de prevención de riesgos penales y nuestro código anticorrupción, en lo que se refiere al compliance penal, hemos tratado de crear nuestro propio sistema normativo interno, pacífico, y el que nadie pueda decir que eso no es una conducta prohibida en ninguno de los países donde estamos presentes, y por lo tanto ese ha sido un gran reto, el construir un sistema a nivel corporativo que valga y sea útil a efectos de prevenir riesgos en todos los países, y luego adaptar ese sistema corporativo de compliance a necesidades concretas, regulatorias, que pueden existir en estos países. Por ejemplo, en el ámbito penal, pues en Argentina, pues hemos implantado un programa de integridad derivado de una reforma del Código Penal Federal argentino que establecía la responsabilidad penal de la persona jurídica para delitos contra la administración pública, ¿no? O sea, ha habido una adaptación local de este programa corporativo, ¿no? O en Ecuador también lo hemos hecho, o en Namibia, donde de repente por una reforma legal hemos sido sujetos de la ley de prevención del blanqueo de capitales, pues hemos tenido que adaptar, ¿no? Entonces, ese es un gran reto. El gran reto es homogeneizar y cohesionar, ¿no?, los requerimientos normativos de los distintos países, ¿no? Que parten de culturas y realidades normativas de muy diversa naturaleza, ¿no? Porque, claro, compliance no tiene nada que ver hacer compliance en países de África con en países de Asia o con países de Sudamérica o Centroamérica y Europa, ¿no? Y por último, yo creo que el gran reto, y en esto todos los compliance officers lo vivimos y lo compartimos, es crear una cultura de cumplimiento, ¿no? Una cultura de ética empresarial, de integridad institucional robusta, ¿no? Al final, el compliance officer
lo que hace fundamentalmente a través de todas sus normas, sus políticas, sus procedimientos, sus canales, etcétera, es tratar de crear una cultura, ¿no? Una cultura corporativa. Y, por último, el gran reto es que compliance esté en las tomas de decisiones y en el negocio, ¿no? Que forme parte real de un riesgo más que el órgano de dirección ha de tomar en consideración a la hora de tomar decisiones, sean estratégicas o más operativas, ¿no? Y por lo tanto, que tengan en cuenta esos riesgos, ¿no? A la hora de tomar las decisiones. Yo quería, como os conozco bien, ya sabía yo que me iba a tener que pasar preguntas luego y tratando de ajustarme al tiempo, quería haberos preguntado con una mínima análisis retrospectivo de cómo estamos ahora, teniendo en cuenta cuando todo esto, en el 2010, 2013, pero bueno, por tratar de mantenernos en el horario, sí que me gustaría, en este ámbito práctico y hablando como hablamos de sostenibilidad y compliance penal, Beatriz, te quería preguntar, ¿cómo crees tú o cómo se establecería la correlación entre los criterios de ESG, ¿no? de que hemos venido hablando, y los riesgos penales a los que se enfrenta la empresa? ¿Cómo hilan? Pues sí, brevísimamente, ¿no? Como decía Juan Pablo, la sostenibilidad no es compliance, pero bebe, ¿no? Se nutre del compliance, ¿no? Los modelos de prevención de delitos constituyen un indicador muy relevante, ¿no? De la actuación de las empresas en relación a eso de la ESG, ¿no? Tres factores que, desde mi punto de vista, entroncan de esta manera. La E, ¿no? El medio ambiente, en el marco de un modelo de compliance penal, se corresponde con la identificación de los riesgos derivados de los delitos de medio ambiente, y más que con su identificación, con cómo actúo, ¿no? Frente a aquellos. Es verdad que los delitos psicológicos o contra el medio ambiente son normas penales en blanco, ¿no? Para completar su contenido hay que ir a norma extrapenal y, de hecho, el propio delito dice el que, contraviniendo la normativa preventiva protectora del medio ambiente, de aplicación, etcétera. Con lo cual, ahí la normativa administrativa y la contemplación del riesgo derivado del delito pues actúan, ¿no? para completar esa letra E. La S, sociedad, ¿no? Esta sigla impone a las empresas exigencias en relación, como antes has dicho, Juan Pablo, que tienen que ver en el ámbito penal con la prevención de los riesgos derivados de algunos delitos. Unos forman parte de ese catálogo de delitos que puede cometer la empresa, como los delitos trata de seres humanos, delitos recientemente incorporados al catálogo como el delitos contra la integridad moral, delitos de acoso sexual, y otros delitos que tienen mucho que ver con esta sigla S, pero que efectivamente por su comisión no puede exigirse responsabilidad penal a las empresas, pero sí que normalmente son valorados en los marcos de prevención de delitos, ¿no? Con los delitos contra la seguridad de los trabajadores, contra los derechos de los trabajadores y la seguridad y salud de los trabajadores en particular. Y por último, la G tiene mucho que ver con el modelo organizativo, ¿no? ¿Quién hace qué en materia de prevención de delitos, en este caso, en las organizaciones, ¿no? En el bien entendido de que no solo está el órgano de cumplimiento, que tiene que supervisar, sino que compliance somos todos, y en un modelo de prevención de delitos bien planteado, todos sus destinatarios tienen que tener roles, asumir roles, funciones y responsabilidades en materia de prevención de delitos. Para mí esos ESG entroncan con el compliance penal de esa manera. Pues te dejamos, Juan Pablo, ahora aquí el final y que nos cierres a modo de conclusiones. También te pido brevedad para poder estar en el tiempo. ¿Cuáles serían un poco las cuestiones de lo que hemos ido hablando, de tu experiencia, de la perspectiva práctica de tu estado? Bueno, yo creo que efectivamente, yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? En que existe una necesaria complementariedad entre sostenibilidad y compliance. Yo creo que una no puede vivir sin la otra. Compliance se sirve de evidencias de sostenibilidad para acreditar o como medidas de control y prevención de los riesgos de cumplimiento. Por lo tanto, tiene que tener una aproximación a los riesgos de cumplimiento desde un enfoque de sostenibilidad. Por otro lado, la sostenibilidad sirve de mucho al compliance para prevenir estos riesgos y, por otro lado, como decía Beatriz, sostenibilidad no es compliance, pero bebe de compliance, en la medida en que muchos de los factores ESG le requieren tener programas de cumplimiento. En definitiva, creo que estamos en un momento de puesta en valor de la función de compliance, no tanto como un mecanismo de defensa de la persona jurídica en caso de que eventualmente sea llamada como investigada a un procedimiento penal,
sino que también en cuanto a su ayuda, a la ayuda que supone a los objetivos de desarrollo sostenible, a los principios ESG, ¿no? Y por lo tanto, bueno, como conclusión, si una empresa es sostenible en el ámbito, por ejemplo, medioambiental, porque está comprometida con el medio ambiente, o en el ámbito social, porque está comprometido con la diversidad o la seguridad y salud en el trabajo, pues lógicamente esto ayuda a los modelos de cumplimiento en la medida en que esas políticas, esos procedimientos de sostenibilidad ayudarán a prevenir la comisión de los delitos en el ámbito medioambiental o de seguridad y salud en el trabajo, como ha apuntado ¿no? Por lo tanto, como modo de conclusión, la necesidad de que la aproximación a los modelos de cumplimiento por parte de las empresas se haga desde un enfoque de sostenibilidad y teniendo en cuenta los factores ESG que también permite, en el caso de multinacionales, homogeneizar los distintos requerimientos regulatorios de distintos países, porque los criterios ESG son criterios prácticamente universales y globales que no dependen de las normas locales de cada una de las jurisdicciones. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Beatriz, Juan Pablo. Gracias, nos hemos quedado sin preguntas, como ya preveía yo que iba a ocurrir, conociendo a mis interlocutores. Os convocamos para la próxima webinar en materia de accesibilidad, que la tendremos en el mes de mayo, lo queremos por ahí de operación. Hablaremos entonces sobre ratings en ESG y para concluir, aparte de agradeceros la atención y seguimiento de el sector, contestaremos las preguntas, como decía luego, por correo electrónico. Os dejamos con un pequeño vídeo donde os mostramos los servicios que desde Garrigues damos en materia de compliance y servicios financieros, que como sabéis es una de las 12 apartados de Garrigues disponibles de desarrollo. Los sistemas de gestión de riesgo permiten a las empresas controlar el impacto que su actividad produce, no solo en su ámbito interno o empresarial, sino en la sociedad en general. Los principales grupos de interés de las organizaciones demandan a sus dirigentes comportamientos transparentes, responsables y sostenibles, que ayuden y que favorezcan el cumplimiento de objetivos de indudable interés público, tales como la protección de los derechos humanos, la preservación del medio ambiente o la lucha contra el fraude y la corrupción, entre otros. Desde el año 2010, las personas jurídicas pueden ser declaradas penalmente responsables por la comisión de una serie de delitos que protegen bienes jurídicos bien diversos, entre ellos la transparencia en la relación con las administraciones públicas, la competencia justa y honesta en el ámbito de los negocios, la salud pública, la seguridad de la información, la privacidad, el equilibrio de los sistemas naturales, entre otros. En el año 2015 se incorporaron al Código Penal aquellas condiciones que, debidamente acreditadas en un eventual procedimiento judicial, permitirán a la compañía quedar exenta de responsabilidad penal, siendo la principal de estas medidas la implantación de un modelo de organización y gestión que incluya medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos. Así pues, cuando una compañía ha identificado debidamente sus riesgos penales atendiendo a su concreta actividad, se pueden identificar aquellas medidas preventivas más adecuadas para proteger los bienes jurídicos de interés común. En Garrigues contamos con un equipo multidisciplinar del que forman parte consultores expertos en sistemas de gestión de riesgos y abogados especializados en derecho penal. Juntos asesoramos a las empresas de cualquier sector de actividad y dimensión a lo largo de todo el proceso de vida de un programa de prevención de delitos. Desde su diseño e implantación, acompañamos en el funcionamiento y en su revisión y mejora continua, y asimismo prestamos asesoramiento en la valoración de dichos modelos de prevención penal ante un posible incumplimiento o un eventual procedimiento judicial, procurando las mejores opciones de defensa.